reino de nuestro padre David que viene. Ahora es interesante cuando leemos un poquito de los contextos históricos que surgen. Ustedes saben, si se imaginan el templo, imagínense que ese estandarte es el templo, ¿sí? En la parte de arriba estaba una construcción en el templo que era una fortaleza militar que se conocía como la Torre Antonia. ¿Y quiénes visitaban esa fortaleza? Los soldados romanos. Es como los operativos de Semana Santa, ¿no? Cuando hay mucha gente viniendo a la ciudad, ¿qué hacen? Refuerzan la vigilancia. Bueno, pues en Jerusalén, en las fiestas, las 3 grandes fiestas anuales del pueblo, también los romanos enviaban soldados que reforzaran la plaza de Jerusalén para evitar cualquier problema. Y algo muy interesante es que los estudiosos del Nuevo Testamento, hay 2 autores, ¿sí? Que ellos escriben un libro, se llama La Última Semana, y dicen que el día del Domingo de Ramos hubo 2 desfiles en Jerusalén. El primero por parte de Poncio Pilato, que venía desde Cesarea en Samaria, que era la capital de toda la provincia de Palestina. Iba con sus ejércitos, con sus soldados, ¿verdad?, haciendo despliegue del poderío y de la fuerza militar de Roma. ¿Y a qué iban? A estar presentes por si algo se ofrecía durante la Pascua. Jerusalén en ese tiempo se estima que tendría tal vez 55,000 habitantes. Y se calculan unos 180,000 peregrinos. Súmenle cuánto da. Poquito más de 200,000, ¿verdad? Dramáticamente aumenta la población. Nosotros lo entendemos, porque en estos días, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Me siguen? Y ahí estaba Pilato, desfilando, entrando a Jerusalén con el ejército romano, montando caballos, sin duda, muy briosos. Y Pilato se entra por la puerta occidental para dirigirse a la Torre Antonia. Pero por el otro lado de la ciudad, en la puerta oriental, en la puerta dorada, un hombre entra en un pollino. Qué contraste de desfile, ¿no? Uno representando el poder, la fuerza, sus uniformes, sus estandartes, y eso conflictuaba al pueblo de Israel, porque los estandartes de los soldados tenían la imagen del César. Y como los soldados se apostaban en los muros alrededor del templo, eso siempre era motivo de tensión. ¿Sí? Entonces, allí, por el otro camino, entraba Jesús, montado en un pollino. ¿Y qué dice la gente? Bendito el reino de nuestro padre David. Lo identifican como rey. Y aquí nacen muchas cosas. A veces pensamos, ¿verdad?, en base a Zacarías, si ustedes tienen sus Biblias y vamos a Zacarías 9. El verso 9. ¿Podemos leer juntos, por favor? Sí. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Y a veces nos quedamos allí, con la imagen de Jesús que entra en mansedumbre. Pero las expectativas del pueblo al ver a Jesús entrar en un asno van más allá del versículo 9, porque ¿qué dice el versículo 10? Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar,
y desde el río hasta los fines de la tierra. Conecten estos dos versículos y se darán cuenta que cuando ven a Jesús, sí piensan en la profecía, pero la profecía incluía que el que iba a entrar en un pollino, ¿qué iba a hacer? Iba a destruir las fuerzas militares, ¿verdad? ¿Lo ponen en contexto? ¿Qué ejército entraba por otra puerta? ¿Qué expectativa generaba esto en el pueblo de Israel? Aquí viene nuestro libertador, aquí viene nuestro rey, el que nos va a quitar esta esclavitud. Por eso vemos tanta algarabía. ¿Y qué decía la gente? Bendito el reino de nuestro padre David, porque con David está asociado también un animal. Si me acompañan a Primero de Reyes, al capítulo 1, Primero de Reyes 1, versículos 32 al 34. Dice, tiene que ver con la sucesión del trono de David. Y el rey David dijo, llamadme a los sacerdotes Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo, ¿en qué? En mi mula. ¿Y qué es la mula? ¿Verdad? ¿Qué es la mula? Se relaciona con los burritos también, ¿verdad? Porque es la cruza de la yegua con el burro. ¿Identifican el tipo de animal? Porque Jesús viene montado en un pollino, un burrito. Pero cuando ellos dicen bendito el reino de David, se acordaban que David usó ¿qué animal como símbolo de realeza? Una mula. Eran parientes. Y nacía esa expectación. Y gritaban, y celebraban, y cortaban ramas y las ponían diciendo, ven. Pero Jesús en esa semana da señales diferentes. Toda esa expectativa generada el domingo, ¿sí? Al ver la profecía, al burrito, pero también la profecía hablaba de romper la fuerza militar del opresor. Jesús da una señal diferente, y al ver esto la gente, en vez de seguir aclamándolo, se vuelve en contra de Jesús y gritan otra cosa el viernes: crucifícalo. Lo identificaron como el hombre de Nazaret, aquel que hacía milagros en los pueblos, en las aldeas. Esperaban que hiciera algo espectacular en Jerusalén, pero no lo conocieron. No entendieron que Jesús venía como rey y como salvador, pero desde otra perspectiva, que Él venía a trabajar en su corazón, no solamente a cambiar las estructuras sociales. Y hermano, eso es lo que tú y yo necesitamos este día: entender la naturaleza del reino de Jesús. Y Él quiere trabajar interiormente en nuestras vidas, y necesitamos mirarlo como Salvador y como Señor en nuestro corazón. No solamente alguien que pueda cambiar nuestro contexto social, político, económico, sino Él quiere trabajar en tu corazón donde nadie más puede hacerlo. Y esta mañana nosotros tenemos que identificar a Jesús como Salvador y como Señor, pero más que identificarlo, conocerlo en esa naturaleza de Él, que viene a salvar nuestra vida. Y qué mejor manera de identificar y conocer a Jesús que en la mesa, porque Él decía: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Que el Señor nos bendiga.